Bueno, se me pidió que introdujera la temática y el contexto. La temática ya me parece que está, Ariadna ya ha comenzado a introducirla. Entonces voy a ir un poquito más al contexto. En la historia y las ciencias sociales muchas veces el contexto aparece separado de los sujetos, ¿no? Como que existiera algo que condiciona, que determina, etc. Mientras los sujetos viven, actúan y son o condicionados o determinados por ese contexto. Siempre este es un problema, digamos, ¿no? Es complejo. Entonces voy a hacer dos cosas. Una, contarles algo del contexto a propósito de las memorias de José Bravo, que originalmente iba a estar, pero parece que tuvo algunos problemas de salud, no pudo estar. Cómo él ve el contexto desde su experiencia, digamos. Eso por una parte. Y después me voy a referir a los modos en que hoy día se trabaja el contexto UP, contexto de dictadura, en un sentido más tradicional, digamos, ¿no? Bueno, el libro de José, que me imagino que muchos han leído y los que no están invitados a leerlo, porque es un gran texto, está muy bien escrito, en fin. Él nos dice que, desde el punto de vista de la historia nacional, se vive un momento particular, por supuesto, ¿no? El de la Unidad Popular, a fines de los 60, principios de los 70. Y José cuenta lo siguiente del entume. Él dice, la actividad política prácticamente no existía, o solo tenía relación con elecciones, aunque no todos estaban inscritos y no votaban. Sin embargo, comillas, después que salió elegido Allende algo cambió. Se trataba de un estado de ánimo de la muchedumbre que parecía despertar una nueva vida. El gobierno ya no estaría manejado por los patrones. Nos dimos cuenta que teníamos derechos por los cuales debíamos luchar. Como esa era la realidad, en el momento inmediato después de la elección, el sindicato presentó un pliego de peticiones. Esto en teoría política hoy día se llama estructura de oportunidades, ¿no? Ese era el momento, justamente. Ganó Allende, bueno, viene la presentación del pliego, que no fue respondido por la parte patronal. Luego vino la huelga y la toma del Fondo Carranco, el 23 de noviembre. La solidaridad con esa toma y semanas más tarde, se produjo solidaridad con esa toma, semanas más tarde, y el 21 de diciembre la toma del fondo en el Tume. Perdón, me equivoqué. Primero fue la toma de Carranco, luego fue en el Tume. Pero ocurre lo siguiente, después de en el Tume, las tomas se expandieron como un reguero de pólvora. En poco más de un mes, 14 fundos y unas 360.000 hectáreas estaban en manos de los trabajadores. Voy a leer algunas nomás porque el listado es largo. Chan Chan, Huilo Huilo, Pilmaiquén, Paimún, Trafún, Payahuinte, Quechumalal, Molco, Enco, Toledo, Pirihueco y Arquihue. Y después se sumaron otras más. Bueno, como resultado de ese proceso surgió el complejo maderero Neltume. Después, José comenta que las autoridades regionales de gobierno no estaban muy contentos. Este proceso que se vivía en el Tume no estaba en el programa de la UP, ¿no? Por lo tanto generaba más de una dificultad, digamos. Bueno, con esto quiero llamar la atención sobre lo siguiente, ¿no? Y esto me parece un elemento de contexto fundamental, pero un elemento más que contexto, un elemento de la experiencia, la propia historicidad, ¿no? El triunfo de Allende liberó fuerza social, o mejor dicho, estimuló a que muchos trabajadores en distintos lugares del país sintieran que su hora había llegado. Esto desde el punto de vista geográfico es muy relevante, ¿no? Esto solo lo saben las clases populares, digamos, las clases oprimidas, saben cuándo es el momento, digamos, el momento habría llegado. Es lo que Peter Wynne de otra manera llama el doble proceso revolucionario, el proceso planificado, impulsado desde arriba, y ese proceso que más bien operaba desde abajo, que es reapropiado o recreado desde abajo. Hay una historiadora brasileña que no está publicado todavía el texto en Chile, porque tuvo que realizar su tesis doctoral, que dice, claro, en Chile lo que pasa es que hay un proceso de reapropiación por parte de la clase popular del proyecto revolucionario. Este es un tema sobre el cual podemos volver porque es un tema central, digamos, en la historia de Chile y en la historia de la izquierda chilena, ¿no? Entender qué pasó con la clase popular en este etapa. Bueno,
Voy entonces al segundo punto, siguiendo las memorias de José. Elegí un párrafo que me parece especialmente expresivo de lo que fue la UP para muchos sectores populares chilenos, en distintas formas y latitudes de nuestra geografía física y social. Comillas. Dice José: producto de la agitación, la efervescencia y las acciones que fuimos desarrollando, se forjaba y crecía minuto a minuto un enorme sentir solidario y espíritu de rebeldía entre los habitantes de la montaña. Las reuniones para organizarse en cada fondo tomado, las conversaciones nocturnas alrededor de fogata, la forma seria y ceremoniosa en que se asumían las responsabilidades, las discusiones sobre cuestiones relacionadas con el trabajo y la producción, todo daba cuenta de un gran salto que estábamos dando hacia adelante. Ahora todo parecía posible, y lo más impresionante era experimentar la sensación de que el futuro dependía de nosotros mismos. Por todas estas cosas elementales y trascendentes las hacíamos en medio de un tremendo contento, una gran alegría y felicidad, que parecía ser el reflejo de un tiempo nuevo. Yo me sentía emocionado y embriagado por la bullente realidad. Se recomienda, página 83 del libro de José. Yo creo que lo que José narra en este texto es, más allá de con respecto a Lenin, lo que podríamos decir, define una situación revolucionaria desde el punto de vista subjetivo, cuando la clase popular sabe que el futuro depende de ellos mismos. Es decir, cuando amplios sectores de la sociedad pueden decir el futuro depende de nosotros mismos, estamos en una situación probablemente pre-revolucionaria. De otra manera, la capacidad de tomar decisiones desde sí mismo, desde las nuevas organizaciones creadas al calor de las movilizaciones, es lo que modifica o empezaba a modificar las relaciones tradicionales del poder y empezaba a configurar una sociedad que vive una revolución. La UP entonces no fue solo la fiesta, es también la emergencia de nuevas relaciones de poder. Bueno, esto es fundamental para entender el contexto sesentista y que precede al golpe de Estado. Es decir, para decirle una palabra, el periodo de la Unidad Popular es un periodo de grandes movilizaciones sociales que instalan a las clases populares chilenas como un actor relevante en la historicidad chilena de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pero esto es una manera de ver las cosas, ¿no? Desde el punto de vista de los estudios más tradicionales, yo creo que el contexto chileno puede ser visto de dos maneras, desde dos perspectivas o dos tesis también. La primera es la más difundida, podemos decir casi la más hegemónica, es la tesis de la polarización social. Los problemas de Chile se explicarían por esa polarización que se produjo en los 60. Después la voy a contraponer con otra tesis que llamaré la tesis de la historicidad chilena del siglo XX. Pero permítanme leerles brevemente un texto que seguramente muchos conocen, y que está en el informe Rettig, en el capítulo sobre contexto político. ¿Qué es lo que dice el informe? Y Gonzalo Vial, que en realidad escribe este apartado, digamos, ¿no? del informe Rettig. Comillas: la crisis de 1973 en general puede ser descrita como una aguda polarización a dos bandos, gubernativos y opositores, en las posturas políticas del mundo civil. Ninguno de los bandos logró, ni probablemente quiso, transigir con el otro. Y en cada uno de ellos hubo incluso sectores que estimaban preferible a cualquier transacción el enfrentamiento armado, se recomilla. El origen de la polarización se hallaba en la Guerra Fría y en el impacto que tuvo en Chile en la década de los 60, la Revolución Cubana. Acontecimiento que rebasó las fronteras de ese país y vino, comillas, a ser un episodio de la Guerra Fría y a oponer en toda Latinoamérica la insurgencia cubano-soviética versus la contrainsurgencia norteamericana, con sus respectivos aliados locales, situación que llegó a constituir una forma extrema de polarización. Cierre comillas. El informe todavía avanza más en la argumentación. Dice: casi simultáneamente la polarización recibió un segundo impulso al ideologizarse los partidos y movimientos en un proceso vinculado a fenómenos del intelecto también mundiales. Signo de dicha ideologización fue que los partidos y movimientos propiciaron en mayor o menor grado modelos completos de sociedad. Modelos completos de sociedad. Esto viene de un texto de Mario Góngora en el año 80 que él llamó planificaciones globales. O sea, el problema de Chile, y que está
estaría la base de la organización, es la existencia de planificaciones globales o proyectos globales. Entonces, modelos completos sociales, tocando los cuales no admitían modificaciones, postergaciones ni transacciones, si no fuesen mínimas. Pero como, de hecho, esos movimientos de partido carecían de fuerza política suficiente para imponer dichos modelos, el resultado práctico de ideologizarse aquello fue que se agudizara aún más la polarización. O sea, para decirlo rápido, ¿no? Chile es un capítulo de la Guerra Fría que, por distintas razones de tipo mundial y continental, agudizó la polarización. Agudizada la polarización, la sociedad se volvió ingobernable y lo que venía después, el golpe de Estado. Es decir, lo único que podían resolver y salvar la situación son los militares. Esta es una tesis que ha hecho escuela en Chile y que hasta hace poco formaba parte de los textos escolares y de los medios de comunicación, por cierto, ¿no? Es decir, el problema de Chile es que se polarizó, Chile dejó de entenderse como un país de hermanos, nos confrontamos, etcétera, etcétera, y el resultado nadie lo esperaba, fue lo peor. Y lo peor fue el golpe militar que puso orden y salvó la situación. Y hasta ahora, si la sociedad se moviliza mucho, estoy pensando en el año 2011, cuando el movimiento estudiantil estaba muy fuerte, a la altura de agosto-septiembre, para muchos surgía el temor, bueno, pero no habrá que explicarle a estos jóvenes que si radicalizan su postura, que si se movilizan mucho, lo que viene es un golpe de Estado. Esta es una manera de explicar el contexto. La otra manera, que llamo la tesis de historicidad, me quedan minutos todavía, ¿no? Tiene que ver lo siguiente. Cuando tomaron preso a Pinochet en Londres en el 98, en Europa lo que se veía era la defensa de Pinochet. Y el familiar de un historiador nos llamó de Londres diciendo, oye, mira, aquí lo único que aparece en la televisión es Pinochet y las señoras que gritan por su retorno. No habrá un historiador en Chile que pueda decir algo que nos alimente un poco otra mirada, en fin. Bueno, y nos juntamos un grupo de historiadores y escribimos un texto que se llamó Manifiesto de Historiadores. En ese manifiesto, que no se publicó mucho en Chile, por cierto, nosotros rebatimos estas tesis. Entonces dijimos, uno, la polarización de la política no se debió tanto al carácter intransigente de las planificaciones globales, sino más bien al efecto acumulado de estagnación económica y a la cuestión social que se arrastraba desde el principio del siglo. Esto es algo que no desarrollamos mucho, pero que es interesante, ¿no? Es decir, si hay polarización en los 70, tiene que ver con la historicidad chilena del siglo XX. Por los problemas de tipo económico y por los efectos sociales de la economía y la política. Dos, el incremento de la violencia social popular o la radicalización de parte de la izquierda de la juventud no se debió solo al embrujo del guevarismo, esto lo decía Gonzalo Vial, sino que al fracaso de los gobiernos nacionales de mediados del siglo XX. Por lo más, en Chile, guevarismo radical nunca existió. Y ahí tenemos de nuevo problemas con la historicidad, ¿no? La expresión más radical de la izquierda chilena, el MIR, si bien pensó alguna vez en la guerra revolucionaria, no protagonizó ninguna guerra revolucionaria. Y sí animó y aprendió por vía práctica de la movilización social. Es decir, que yo tenga memoria, no hay ningún cuartel asaltado, lo que hay, sí, el del Entume después del golpe, con legítimo y además un poco complicado. Es decir, si hay violencia social en Chile, si hay violencia en Chile durante el UP es social. Hay toma de sitio, hay toma de fondo, hay toma de escuelas, hay toma de universidades, en fin, que es una forma chilena más popular de cómo ganar posiciones, modificar relaciones de poder. Bueno, 2 minutos. Después nosotros discutimos sobre la reacción de la derecha y de los sectores dominantes, que prácticamente desde que Allende fue elegido, eligieron el golpismo como manera de cerrar el proceso. Y uno cuando estudia el UP, la verdad es que está permanentemente amenazada, digamos, y Allende sufre variados desaires de parte de los militares. Bueno, voy más rápido. Tensado al máximo, este otro argumento que usamos, ¿no?, el orden inconstitucional, las Fuerzas Armadas no intervinieron para reimponer la Constitución o convocar a una asamblea constituyente, sino que para destruir el poder político de la izquierda y aún del centro político, para consumar una masacre y una violación de los derechos humanos sin parangón en la historia de Chile. Es decir, lo que nosotros estamos diciendo, lo que ocurre en Chile es un agudo proceso de movilización social que interroga las relaciones de poder existentes, frente a las cuales la reacción de los sectores dominantes es de tipo antidemocrático golpista.
y que finalmente culmina con una acción represiva de envergadura que pone en práctica el terrorismo de Estado y por esa vía modifica la estructura social y política de la sociedad chilena. Yo podría llegar tiempo, porque estoy tratando este tema, que una última frase nomás. En Chile, a pesar de esa dictadura, después de 10 años hubo grandes protestas sociales. Cuando se inicia la protesta, al mismo tiempo se inicia la reorganización política. Y la reorganización política chilena en los 80 está orientada a una transición de tipo institucional que pone una vez al margen a los movimientos sociales. El resultado, tal vez hay mucho, pero la última elección puede ser significativa. Cerca del 70% de los chilenos no votan. Un sistema político organizado sobre la base o el desacoplamiento de lo social es un sistema político de todas partes del mundo ilegítimo.